5 años, lo que hacíamos es que finalmente tu manejo de plata de cualquier gerente público, de cualquier entidad, de cualquier pliego, tenía que pasar nuevamente con una supervisión por el MEF. Entonces dijimos, no, pues no puede ser posible eso. A la gente se le asigna una plata, hacemos para eso un año anterior y todo lo demás, así que se eliminó para que tengan esa versatilidad. El primer año, de verdad que fue un fiasco. Se le dio al mismo pliego que ejecute, que no pida permiso al MEF para nada y como que no funcionó. Y dijimos, bueno, pues si no funcionó, es el primer año en el cual el MEF no está metido ahí como mosquita de la oreja, ¿no? Así que es un proceso, hay que dejarlos así. Ahí ya yo dejé el PPR, ya me metí en otras cosas, lo dejé de lado, pero lo último que discutimos fue justamente la creación del PCA. ¿Por qué? Porque tampoco, si bien deberíamos permitir que el gerente gerencie, maneje la plata, el pliego maneje su plata, tampoco por eso como MEF debemos dejar de hacer cosas. O sea, el MEF de todo necesita, alguien, más que el MEF, alguien, una entidad necesita de velar por las reglas fiscales. Esa es una buena práctica. Entonces tuvimos que combinar dos cosas, entre la flexibilidad que necesita el pliego, gobierno regional, nacional, local, de gestionar su plata, pero también la responsabilidad fiscal. Un alcalde, con mucho respeto, no va a responder por todo el país, pues, no responde por todo el país. Un gobierno regional tampoco lo hace. Un ministerio tampoco lo hace. Alguien tiene que hacerlo. Eso, entonces, lo asume el MEF. El MEF tiene que velar por la estabilidad económica de todo el país. Y renunciar a una herramienta para hacer eso no tiene sentido, o sea, no va a ser muy adecuado. Entonces ahí se impuso nuevamente el PCA. Pero es un calendario de compromiso, pero mejorado, mucho mejor. Ya la intervención del MEF es mínima. Por ejemplo, todo este año no hemos intervenido, pero ya tenemos esa herramienta preparadita, si por si acaso tenemos un cataclismo económico mundial, no, claro, ahí lo metemos, por si acaso. Entonces el PCA no es pues la típica intervención del MEF de hace algunos años, no. Lo que intentamos es que el gerente gerencie su plata, pero el MEF, una entidad, en este caso el MEF, tiene que velar por el beneficio fiscal de todo el Estado. Entonces, este antecedente yo lo menciono también a veces porque hay personas que ya tienen experiencia, incluso han vivido esa época de PPT y me dicen, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Es un instrumento de programación del gasto a corto plazo. Acuérdense, si solamente nos quedáramos con el PIN o con el PIA, que es el marco, que es lo que se discute al comienzo de año, ¿no? Al comienzo del año anterior el PIA, y va cambiando el PIN. Si solamente nos quedamos con el PIA o con el PIN, con el marco, ese es un instrumento a mediano plazo. Y para garantizar el eficiente manejo de la parte fiscal, necesitamos un instrumento de mucho más corto plazo, cada mes si es posible. Bueno, cada mes es lo ideal, digamos, para algunos, para mí por lo menos. Pero como cada mes también es demasiado, lo hemos puesto cada 3 meses, ¿no? Cada 3 meses el MEF tiene la facultad de ver, hacer un corte y decir cómo se va ejecutando el gasto. Ese es el PCA, cada 3 meses. Y también es relativo, porque cada 3 meses es lo que dice la norma. Pero también la norma, en una de sus modificaciones, en la directiva de ejecución, dice también que se puede intervenir cuando corresponda, ¿no? Cuando hay unas excepciones. Es concordante con la disciplina fiscal y la escala de prioridades. La disciplina fiscal es lo que estoy diciendo. El PCA es el reflejo operativo de la disciplina fiscal. Es la cosa más concreta. Disculparán, estoy con la garganta un poco... Es perfectible, claro. De hecho, es aprobado por la DGPP, por el MEF. Aquí sí tienen toda la razón cuando dicen que el MEF, claro, aquí sí nos hemos metido, ¿no? El MEF es que se encarga de manejar el PCA, de gerenciar el PCA. A nivel de pliego, nuevamente, presupuesto público cuando habla de pliegos normalmente, por toda fuente de financiamiento, categoría de gasto, genérica de gasto, eso ya lo entienden ustedes. Cuando se distribuye el PCA, así como cuando se distribuye también el PIA, el PIN, siempre se habla por fuente de financiamiento, por categoría de gasto, por genérica, por específica, por todo eso se hace, ¿no? El PCA también es lo mismo.
Pero lo hace a través del CIAF, eso es lo más importante. Porque si lo hace a través del CIAF, sin un documento formal de por medio, entonces es mucho más rápido. No tenemos que esperar una resolución, ni siquiera nada. Es simplemente en el CIAF se define como se define y ¡pum! Sale. No hay que buscar una resolución, un DS, una ley especial, un acuerdo de consejo de alcaldía, no, nada. Es muchísimo, mucho más rápido. La DGPP la distribuye a los pliegos, y esto es importante. La DGPP distribuye la PCA a los pliegos. Como este año, ¿no? Le hemos dicho en varias veces, porque cada mes le decimos lo mismo, el PCA es igual que tu PIN, es igual que tu tío. Se lo hemos dicho, como MEF, a los pliegos. Pero son los pliegos, y eso deben entenderlo bien, los que hacen lo mismo, distribuyen y tienen la facultad de hacerlo a sus unidades ejecutores. Eso es clave, muchachos, por eso están con rojo. Porque muchas veces nos llaman ejecutoras o en la labor día a día que tenemos de gestionar y mover las inversiones, nos damos cuenta que una ejecutora se queja de que el MEF le ha cortado su PCA o simplemente no le ha dado PCA. Y cuando hacemos la pesquisa del caso, nos damos cuenta que no, pues en realidad es el pliego quien no le ha dado por alguna razón PCA. Es el pliego quien determina eso, no es el MEF. Si algún pliego cree que necesita más PCA o alguna modificación, tiene que ir, no con el MEF, tiene que ir con su pliego. ¿Qué está pasando con el pliego? El pliego puede tener algunas políticas. Hay pliegos, hay gobiernos regionales o municipalidades que tienen la política de que me reservo un poco de PCA por si acaso para mí, como una especie de reserva, ¿no? Entonces distribuyo el 70% y el 30% yo lo guardo como una reserva. Eso para mí, el PCA. PCA es plata, finalmente, ¿no? Esas son políticas de cada pliego. El MEF no dice nada ahí al respecto. Y con eso estamos justamente completando lo que les dije al comienzo de esta segundo momento. El MEF ya aprendió. Intenta dejar al gerente que gerencie su plata, por eso ha creado el PCA. Que cada pliego defina sus cosas, como en este caso, pero también crea un mecanismo para intervenir cuando corresponda. Eso es el PCA. El PCA es ese mecanismo para intervenir, pero le deja a cada pliego que decida cómo distribuye su PCA. ¿Qué más? El PCA se puede actualizar. Se actualiza y hay razones por las cuales se pueden actualizar. Esas razones bien específicas, y es largo, son 7, 8 razones, ítems, está sistematizado. Y ahí los invito a leerse, por favor, la directiva de ejecución presupuestal, el artículo 9.1, 9.2. Bueno, aquí dice solamente artículos 9.1, 9.2 ¿de qué? De la directiva, ahí me faltó, ¿ya? Directiva de ejecución presupuestal. Cada año se saca una directiva, presupuesto público saca una directiva de ejecución presupuestal. Esa directiva, a eso me refiero, no me refiero a la ley, no, a la directiva. Se actualiza. ¿Qué más? La DGPP lo puede revisar. ¿Revisar qué significa? Una cosa es actualizar, una cosa es revisar. La misma directiva también explica eso. Y la revisión es que se ajusta el monto a finalizar cada trimestre. Para lo cual la DGPP, de ser necesario, realiza reuniones de coordinación con los pliegos correspondientes. Siempre en coordinación y en reuniones, ¿no? En articulación. ¿Qué más? En este año, este texto que viene a continuación es lo que cada rato le estoy repitiendo. En este año, el MEF ha decidido que el PCA es igual al PIB, 100%. O sea, no ha recortado absolutamente nada. Si hay una ejecutora acá que siente que se ha recortado algo, eso es porque el pliego así lo ha decidido, ya no el MEF. El texto que viene a continuación es eso, por si acaso. Las transferencias de partida entre pliegos reduce el PCA. Claro, es evidente, ¿no? Perdón, debería ser evidente. Si yo voy a agarrar plata de acá para pasar a otro pliego, tu PCA se reduce, pues, ¿no? No es que vos tenés el mismo PCA. No. La DGPP evalúa la PCA en función a los niveles de ejecución de los pliegos y los proyectos. Esto especialmente cuando alguien solicita más PCA, ¿no? Cuando alguien solicita, por ejemplo, una entidad, una municipalidad va al ministerio a gestionar mayores recursos como créditos suplementarios, etc.,
Todos esos mecanismos, incluyendo el crédito suplementario, va a tener que pasar por el PCA y el PCA va a tener que incrementarse, si corresponde. Pero todo eso afecta justamente al PCA, ¿no? Eso es lo que decimos acá. Perdón, pero lo que decimos también es más. Cuando estamos pensando en asignarle un poquito más de plata porque tenemos una recaudación mayor, y esa recaudación mayor, la idea es repartirlo también, el MEF lo que va a hacer es siempre ver tu historia, ¿no? Es como cuando tú particularmente solicitas más plata al banco, el banco ¿qué va a hacer? Va a ver tu historia crediticia. Igualito, el MEF también va a ver lo mismo. Pero en el MEF sobre todo va a ver la capacidad de gasto que tienes tú. Si tú todavía tienes plata que no has gastado, no tiene sentido que el MEF tenga más plata. Va a depender, por supuesto, de qué fuente sea, ¿no? Pero igualito, tú internamente, normalmente vas a tener la posibilidad de hacer modificaciones internas. Pasar de acá para acá, pasar de acá para acá. Y si ya has agotado todos los pases que puedes hacer, a pesar de eso te falta plata, entonces ahí recién puedes pedir más, ¿no? Y el MEF te va a evaluar. Este año, por ejemplo, una regla que se ha implementado es que no se te puede dar más plata, así que tú la regla te dice en general que en todo lo que no sea gasto corriente, en todo lo que sea gasto corriente, si tú quieres incrementar, tener mayor plata en gasto corriente, debes ir al MEF con por lo menos el 90% de ejecución de esa plata que tienes designada. Y tiene lógica, ¿no? Porque si no has ejecutado en gasto corriente más del 90%, aunque sea a nivel de compromiso, que un compromiso como hemos visto se puede anular, por lo menos el 90%, entonces ¿qué haces pidiendo más plata? Bueno, no tiene sentido. Entonces es una regla que se ha puesto en la directiva de ejecución presupuestal. Te das cuenta, justamente tener PCA me permite hacer esas reglas, implementar algunas reglas. La PCA no compara, esto también es importante. ¿Por qué es importante? Porque como es informático, y lo hemos hecho informático para que sea más rápido y no pedir un documento, nada, una firma, ¿no? Eso tampoco, el hecho de que sea informático no significa que informáticamente cuando tienes un PCA, automáticamente se valide las razones en las cuales tú vas a gastar ese PCA adicional. Es decir, tú estás pidiendo un mayor recurso, se te asigna un crédito suplementario o algo, por ahí, una transferencia, tu PCA se incrementa. Automáticamente tú no puedes decir que como el CIAF, o sea, el MEF me permite, me ha incrementado más, yo con esa plata voy a justificar cualquier cosa, ¿no? Tú lo puedes asignar en lo que tú creas conveniente, pero eso es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad. En el peor de los casos, si tú malversas esa plata, no es que el MEF te permitió hacerlo. El MEF te permitió incrementar tu PCA, incrementar tus recursos. Pero lo que hagas con los recursos, ¿de quién debe ser culpable? ¿De quién debe ser responsabilidad? Del pliego, exactamente. Pero hay pliegos, eso ha pasado, ¿no? Que han malversado fondos, están en procesos judiciales y uno de sus alegatos es que el MEF me ha permitido. Y presentan como prueba un pantallazo de PCA. Dicho ese paso, a mí me parece algo inconcebible, no sé si a ustedes, o le parece, o tal vez esté mal, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Sería correcto eso? Yo pido más plata, yo me meto en un acto ilícito y luego justifico mi acto ilícito diciendo que el MEF me lo permitió, porque el MEF me dio más plata. Claro, pues el MEF te da más plata para algo específico, una necesidad específica, no para que tú hagas lo que te dé la gana, tampoco. Pero como eso es recurrente, aunque les parezca increíble, bueno, a mí me parece increíble, debe ser mi educación, qué sé yo, pero es increíble eso, que alguien sea tan fresco de decir eso. Pero como es tan recurrente en el país, hemos puesto esa norma, ¿no? El PCA, la PCA no convalida actos, perdón, ¿qué dice? Digo, esta cosa la PCA no convalida actos o acciones en evidente inobservancia de las formalidades legales correspondientes. Esa es una forma elegante, una forma elegante de decir, pues, actos de corrupción, ¿no? Ya. Luego que tengas tu PCA, que es el primer paso, tú cuando tienes que gastar, lo primerito que tienes que hacer es tocar la puerta a presupuesto público, a la oficina de presupuesto de tu entidad, de tu pliego, y decirle, ¿sabes qué?
ya tengo un contrato en ciernes, voy a hacer un contrato, la oficina de obras, ¿no? Un contrato con una empresa que se ganó para hacer un expediente técnico. Y hay que pagarle tal. Según el contrato hay que pagarle, qué sé yo, 12.000 soles. Presupuesto lo que te tiene que dar en primer lugar, tu oficina de presupuesto, no es MEFA, estamos hablando ahí del pliego, es el nivel de pliego. Te tiene que certificar que hay PCA disponible. Tú dirás, pues si no, PCA está aprobado, es facilísimo de verlo. A comienzo de año es facilísimo porque tienes un montón de PCA. A medida que va avanzando los meses, y a medida que vayas haciendo varios gastos, y haces, pues, ¿cuántos gastos? 100, 200, 500 gastos, ya de verdad es una maraña. Ya no sabes exactamente si tienes PCA o no tienes PCA, o cuánto PCA tienes. Entonces tiene que haber alguien que se responsabilice y decir, ¿sabes qué? Sí, pues todavía te queda PCA. Y además, ¿PCA de qué? De tal fuente, de tal genérica, de tal específica, ¿no? Alguien que tiene que poner la regla, si no, ¿quién lo hace? Eso justamente es presupuesto y la certificación presupuestal. Entonces, si tú vas como usuario y le dices a tu oficina de presupuesto, necesito para pagar un expediente técnico, y el presupuesto de tu entidad tiene que ver qué específica le corresponde, qué genérica le corresponde, qué categoría, y tiene que ver si todavía existe PCA para eso, ¿no? Y si existe, ya te dan un certificado, un papelito, un documento, ¿no? Lo imprime y te lo hago. Perdón. Esta certificación es emitida por el jefe de presupuesto o quien haga las veces en el pliego o en el ejecutoral a pedido de las áreas competentes, justamente, ¿no? El ejemplo que estaba haciendo es el área competente. Yo tengo mi contrato, hay que pagarle, ya, área competente. Con antelación, por favor, por supuesto. No vas a pensar que tu área de presupuesto público solamente te va a atender a ti. Tiene que atender de todo, y no solamente tu proyecto. Presupuesto, lo básico que tiene que garantizar es tu gasto corriente, que se maneje bien, ¿no? La planilla, etc. Tu proyecto normalmente está después, así que con antelación, mejor. No te agarres de prevenido. Y la certificación es antes del compromiso, eso es, ya lo hemos dicho. Debe estar armonizada, y esta es su recomendación. Al comienzo no poníamos esto, pero luego lo incrementamos porque se tiene que hacer así. Si tú tienes un acuerdo contractual con alguien, sea tu CAS, ¿saben qué es CAS, no? Es una modalidad de contratación personal. Sea por una obra, sea por un servicio, y tienes un cronograma de pagos, ese cronograma de pagos tienes que tú avisarle con anticipación al presupuesto para que hagas sus reservas correspondientes. ¿Las reservas en dónde? En su PCA. La certificación correspondiente. Entonces, la certificación se tiene que hacer de acuerdo a estos calendarios. La certificación no solamente es algo que se me ocurre hacer cuando necesita hacerlo. Tiene que ser más o menos un correlato de tu calendario de pagos. En obras, por ejemplo, ¿no? Esto es lo que intentamos decir acá. Debe estar armonizado con el programa de ejecución de contratos, tu PCA. Pero, con cuidado también, ¿no? Esta es una herramienta de gestión también administrativa. Si tú vas a reservar por todos los pagos de todo el año, ¿qué estás haciendo en realidad? Reservando PCA. Y si reservas PCA, no vas a gastar ese PCA, ya está reservado. Entonces tú tienes que gestionar cuánto reservas. Si reservas solamente el primer mes, o también por reservar todos los meses. Entonces es una decisión tuya, ¿no? El MEF deja libertad que tú hagas eso. Por ejemplo, si tienes un proyecto de inversión pública, esto es una mala práctica. Hay un proyecto de inversión pública que está en el SNIC, ¿no? Está en la preinversión. Y el proyecto se aprueba, digamos, por 20 millones. Listo, 20 millones. Una municipalidad, un proyecto de 20 millones. Pero 20 millones vale todo el proyecto. Y normalmente un proyecto se ejecuta en varios años. O sea, digamos, por 5 años son 20 millones. Eso lo que dice es la viabilidad. Y alguien de presupuesto, cuando certifica 20 millones. ¿Estaría bien eso? Certificar para este año 20 millones, cuando en la viabilidad dice que son 20 millones por los 5 años. No, ¿sí o no? ¿O sí? No, pues claro. Ejecutarías por el año, incluso el año también es mucho certificado. Tal vez puedes certificar menos inicialmente y luego a medida que ves, pasan los meses, puedes certificar lo que te falte. Entonces es una herramienta de reserva que está en potestad del pliego hacerlo. ¿Cómo lo hace? ¿No? Lo que sí definitivamente está mal es reservar por todo el monto del proyecto, porque normalmente un proyecto es más de un año, normalmente, ¿no? Los certificados no usados deben liberarse.
Y si tú certificas algo y ya cuando pasan los meses te das cuenta que no lo vas a gastar, o si es certificado de más, como en este caso, ¿no? Comencé el año y yo, como soy buen presupuestólogo, certifiqué por todo lo que hice el SNIP. Pero luego me di cuenta que el SNIP dice por 5 años o por 2 años. Yo ya certifiqué un montón. Me falta PSA. ¿Qué puedo hacer? Me corrijo. Me doy golpes en el pecho y desertifico. Los certificados no usados deben liberarse. Es una recomendación. Si no los liberas, el único perjudicado eres tú, pues como entidad, que no vas a poder ejecutar más. Ya está reservado. Deben liberarse, ¿no? Entonces, esto es algo importante. Como está abierto y el MEF no te dice nada, hay muchas entidades en las cuales increíblemente tenemos que decirle, ¿sabes qué? Oye, tienes muchos certificados y no ejecutas, ¿qué está pasando? Así que comienza a liberar recursos para que tú mismo tengas recursos y tenemos que ayudarlos en eso. Ya. Ese es con certificado. Entonces, certificado es un certificado de la disponibilidad, es una reserva. Tengo eso en la cabeza. Yo por lo menos tengo ese concepto en la cabeza. No es un concepto formal, pero es fáctico, real. La certificación es una reserva de tu disponibilidad de presupuesto. Llámese certificación, PSA. Pero luego de eso viene tu compromiso, que es lo que siempre ha existido. El PSA es un invento de hace 3 años más o menos. La certificación también, de hace 2 años más o menos. Justamente en este proceso de mejora continua, ¿no? Pero el compromiso siempre ha existido. Bueno, siempre también demasiado. Estamos hablando de 15, 20 años. El compromiso. Ya, terminado tu PSA, terminada tu certificación, tu compromiso. Y el compromiso tiene 2 momentos, o 2 formas. Un compromiso, bueno, antes entendemos que es un compromiso. Un compromiso, vamos a ver qué dice acá, es un acto emanado, este es propio de la norma, ¿no? Acto emanado, suena bonito, ¿no? Acto emanado de la autoridad competente que afecta total o parcialmente la PSA. Bueno, eso a estas alturas no somete. Ya sabemos que todo lo que se gasta, todo lo que se compromete es respecto al PSA. Previo al pago de obligaciones contraídas de acuerdo a ley, contrato o convenio, dentro del marco establecido por las leyes anuales, directivas, etc., de presupuesto público. ¿Qué significa eso? Que cuando yo ya tengo certeza de que voy a necesitar plata para pagar una obra, adquirir un bien o una prestación de servicio, una de esas cosas, entonces yo debo hacer mi reserva de mi compromiso, ¿no? Mi compromiso. Pero el compromiso se puede hacer anual, se debe hacer anual, dicho sea de paso, y también se debe hacer mensual. Ahora, cierto es, si se ponen a pensar, que hay alguna cosa que como que estamos exigiendo más. Siempre el PSA, la certificación, el compromiso anual, el compromiso mensual. Cada una de estas cosas siempre va a certificar la mejora del gasto, ¿no? Para que no se te vaya a escapar algo. Pero ya como que ya estamos abusando un poco, ¿no creen? No sé, por lo menos esa es la sensación que tengo yo. Pero también entiendan que el MEF, es una mejora continua. Y no tenemos mucho tiempo para pensar, porque como es anual, o sea, no es que tú te sientas y pienses, oye, ¿qué te pasó el siguiente año? Yo tomé 5 meses. Tienes semanas solamente para pensarlo, porque el proceso presupuestal es continuo. Entonces, en esa continuidad y en esas ganas de ir mejorando como Estado, como presupuesto público, surgen cosas que de alguna manera se traslapan, ¿no? Eso tiene que afinar todo, necesariamente, o sea, de hecho se tiene que afinar. La cosa que es tu compromiso, tienes tu compromiso, ¿ya? Tienes la certeza de por un contrato hecho, por una planilla determinada, eso tienes que reflejarlo en tu compromiso anual y mensual. No debe exceder los niveles de PSA, evidentemente, no puede ser más allá del PSA. Ni en los calendarios de pagos aprobados por cada pliego. Prohibido realizar compromisos si no se cuenta con PSA. Una vez que ya tú has recibido, tienes la certeza de haber recibido el bien, das conformidad, el bien o el servicio o la obra, y das conformidad, ahí tú recién puedes devengar. Y el devengo es un ejercicio normalmente, o donde interviene sobre todo contabilidad, ¿no? Es más, el devengado, la palabra es contable, es un principio. Si aquí hay un de contabilidad, ese es el principio que rige la contabilidad, ¿no? El principio del devengado. Pero devengado no significa efectivo. ¿Qué más? Es la obligación de pago que asume un pliego.
como consecuencia del respectivo compromiso, ¿no? Ya cuando tú das tu visto bueno, pero ¿qué pasa si cuando vas a devengar, supuestamente, aquello que tú has contratado no se da, por alguna razón? Pueden pasar cosas. Entonces, no devengas. Por lo tanto, tu monto de devengado usualmente es igual o menor que tu monto de compromiso. Y el monto de compromiso es igual o menor que tu monto de certificados. Y tu monto de certificados es igual o menor que tu monto de PCA. Están así, en cascada. Y todo lo que viene después es cascada también. ¿Qué más? En el caso de bienes y servicios se configura a partir de, claro, la verificación, ¿no?, evidente con los ojos de la conformidad del bien recibido. Alguien se tiene que ser responsable de eso. No sé si alguna vez te ha pasado a ti. Si tú eres área usuaria de algo que has pedido, a veces te dicen, oye, ¿tu conformidad está bien lo que has pedido? ¿El servidor está bien? ¿Y el servicio está bien? ¿El ente técnico estás de acuerdo? ¿O hay una modificación? Entonces hay alguien que tiene que tener esa responsabilidad. En realidad la responsabilidad mayor es la del jefe de pliego, pero siempre él se va a tener que amparar en la responsabilidad operativa técnica de alguien que solicitó esto. ¿No? Si alguien solicitó una obra X o un expediente técnico, etc., esa área técnica tiene que también avalar su visto bueno, ¿no? La conformidad. Dicho ese paso, volviendo al tema del compromiso, una buena pregunta sería: ¿cuáles son los documentos formales que podemos considerar para considerar, ya estoy mal, vale la redundancia, para considerar el compromiso? Tiene que haber una lista, o sea, no es que a mí se me ocurra cualquier documento, ¿no? Sí, la ley justamente, la ley general de presupuesto, donde habla de estas fases, la ley general te habla de compromiso, de vengado, girado y pagado, no te habla del certificado porque eso no existía, tampoco del PCA que tampoco existía, ¿no? O cuando habla de compromiso, inmediatamente en el artículo siguiente te dice cuáles son los documentos formales. Y están los documentos: orden de compra, orden de servicio, planilla modificada, liquidaciones, contrato, todos esos documentos. Hay, no sé, hay como 15 y pueden haber más incluso. O tienen que estar formalizados en el sistema, en el CIAP, ¿no? Entonces, si a ti te preguntas, ¿cuál es la documentación formal, oficial, con la cual yo puedo comprometer un gasto? Oficialmente hay una respuesta, y son este tipo de documentos. ¿Ya? Ese es el compromiso. Devengado, ya. Entonces, en el devengado tenemos esto, ¿no? Una vez que tú recibes ese servicio, te haces responsable por te haces responsable y simplemente se efectúa, ¿no? Es la obligación de pago que asume un pliego como consecuencia del respectivo compromiso, pero compromiso ejecutado. Comprende la liquidación, la identificación del acreedor, la determinación del monto a través de un respectivo documento formal, oficial. La conformidad de bienes y servicios. En realidad también en obra también una conformidad. Lo que pasa es que la conformidad inicialmente es parcial por cada valorización de obra que tú tengas, pero al final también es una liquidación total, ¿no? Es un poquito más largo simplemente. O sea, confirmar la contraprestación del servicio o la adquisición del bien o de la obra, tú tienes que pagar. Y ahí eso es el devengado. Pero ese pago, digamos, es virtual. Si quieres decirlo así, es presupuestal. Y presupuesto público nunca maneja caja, o sea, no maneja efectivo. Presupuesto público ahí ya zanjó. Dijo, el devengado y se acabó. Yo como presupuesto público, tú me dices que se ha brindado bien el servicio, ya, se devenga y punto, se acabó. Lo que viene a continuación ya es el acto efectivo de recibir la plata, o de manejar la plata y dar la plata, ¿no? Ese momento efectivo de la plata, el billete, cuentas de banco, etc., y es un tema ya de tesoro público. Pero para el tesoro público tenemos que conocer lo que es el calendario de pago, porque el tesoro público te va a decir, está bien, yo soy el que manejo el efectivo, y yo voy a poner en el Banco de la Nación, en tu cuenta, la plata que tú me has dicho, pero necesito que eso tú me lo digas un mes antes. ¿Cuánto de plata en efectivo vas a recibir? ¿O necesitas? Y eso se llama el calendario de pago. Y tienes tú hasta el día 25 de cada mes anterior para decir lo que en el mes siguiente vas a necesitar en efectivo. Eso lo vamos a ver en un cuadrito bien bonito.
Bueno, más o menos. Pero esto es importante, porque si no manejas el calendario y no actualizas el calendario, en realidad ahí vas a tener problemas. Es mensual y el monto es límite autorizado por la DGETP. ¿Qué es DGETP? Es Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. O sea, ya no es la DGPP, sino es la DGETP. Es a través también del CIAF, para que sea más rápido, para efectuar el gasto girado en las obligaciones debidamente formalizadas y registradas en la fase de vengado en el sistema. La DGTP autoriza el calendario de pagos para cada mes hasta el 25 del mes anterior. Tienes que quedar ahí. Repito, eso es importante. Un tip. En algunas entidades, por ejemplo, en algunos ministerios, mejor este tip y este ejemplo me lo reservo para el ejemplo que vamos a ver a continuación ya, para no confundirnos. Las ampliaciones de calendario de pagos, existen ampliaciones de pagos, existen ampliaciones porque al igual como que es muy ideal pensar que un año antes voy a prever exactamente lo que voy a hacer el año de ejercicio, igual, un mes antes también es difícil prever exactamente lo que va a pasar en el mes posterior. Entonces, si yo un mes antes, hasta el 25, voy a decir lo que voy a hacer de plata es efectivamente, y luego en estos días cambia la cosa, necesito más plata o menos plata, ¿cómo actualizo el calendario? El calendario se puede actualizar, en realidad para arriba, eso se llama la ampliación. Pero tienes hasta el día 15 nomás, no sé si dice eso. Las ampliaciones del calendario de pagos del periodo son solicitadas de manera expresa únicamente si el monto de programación de vengado del mes resulta insuficiente. Claro, si te falta plata, puedes actualizar tu calendario hacia arriba, pero hasta el día 15 nomás. Pero hay un problema con las obras, ese es el ejemplo que les quiero dar después. Las obras, normalmente el monto, exactamente cuánto vas a gastar por valorización, el 15 lo tienes. Y para eso hicimos la huelga correspondiente, tocamos a Tesoro Público y dijimos, ¿sabes qué? Tu ficha del 15 no es muy adecuada porque en tema de obras, la fecha del día 15 recién tengo exactamente cuánto voy a gastar, entonces no coincidimos. Y en obra no se paga exactamente por lo que sigue el contrato, debería ser, porque normalmente se paga por lo que dice lo que efectivamente se hizo, la valorización de obra que se llama. Y si eso lo tengo el día 15 y el día 15 se me corta, entonces ¿cómo hago? Y ahí sucedió que se amplía, ¿no? Hay un proceso de ampliación. Eso lo luchamos como MEF, en el mismo MEF, hace dos años más o menos. Y hay este año. Y hay un proceso también de solicitud de ampliación posterior al 15. Y luego viene ya la parte ya del manejo ya de las cuentas, de efectuar realmente el pago, es el giro y el pago, es un tema ya de manejo de caja. Constituye la etapa final de la ejecución de gasto, que como dice la norma presupuestal, es un tema que está regido por las directivas que diga la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. Eso lo dice la norma. En el cual el monto de vengado se cancela, total o parcialmente, debiéndose formalizar a través de documentos oficiales correspondientes, ¿no? Y acá está el ejemplo. Creo que se ve. ¿Se ven sus hojas? ¿Se ven sus hojas y todo el mundo? Bueno. Pero el PPT también se le va a alcanzar, así que ahí lo pueden ampliar. Disculpa, lo que pasa es que antes esto era varios PPTs. Pero luego me di cuenta que era muy didáctico, porque ir saltando, volviendo, saltando, volviendo. Entonces mejor uso los PPT. Pero el problema es que está muy chiquito. Entonces, ya, igualito nos entendemos, porque acá sí se ve bien grande. Este es un ejemplo de un pago que voy a realizar. Y vean ustedes todos los pasos en una línea de tiempo, ¿no? Y los actores también. A ver, comencemos a explicarnos. ¿Todo por dónde comienza? Siempre cualquier gasto que yo voy a realizar, necesito pues un marco. El primer marco que voy a tener yo es el marco que se discute un año antes y se actualiza pasando los meses. Ese es el marco presupuestal, el PIA, o el PIN, ¿no? Que se va actualizando. El PIA es el PIN que solamente tiene las incorporaciones que se van dando. El PIN es mayor. Si yo comienzo con un PIA de 7 millones y luego, después de hacer mi lobby,
consigo 2 millones más, entonces lo que tengo que hacer es mi PIA aumentar de 2 millones. Eso no se llama PIA, se llama PIN. La cosa que es tu marco presupuestal, el de mayor nivel jerárquico. Esto está acá, pero no cometas la ilusión de pensar que ese es el marco efectivo que tú tienes, porque antes de efectuar esa platita, tienes que pasar por ¿qué cosa? Por la PCA, que depende del MEF, y que te puede decir, ¿sabes qué? Eso de 20 millones es solamente 8 millones. Perfectamente el MEF lo puede hacer. No lo ha hecho, pero lo puede hacer. Y luego eso viene la certificación, y viene el compromiso anual, el compromiso mensual, el de vengado, toda la cadena, ¿no? Hasta que llegue hasta efectivamente la platita. Así que, pero este es el marco general. Este marco general, el PCA, que es aprobado por la DGPP y designado a ustedes, bajo propuesta del PIN, tienes que ver el PCA cuánto tienes en cada uno, ¿no? En proyectos, en gasto corriente, etc. Esto está acá, tu PCA. Tu PIN dividido en PCA, según lo que el MEF te dice, está acá. Pero recuerda que en este año el MEF te dice lo que tú dices. O sea, lo que tú has propuesto, eso es lo que el MEF te ha dado. Solamente que es una herramienta donde el MEF puede aprovechar en cualquier momento, en crisis, para usarla, ¿no? Este año no lo he usado. Pero igual existe. Así que hay que tener en cuenta eso. Entonces, a tu marco general que has tenido aprobado a comienzos de año, la asignación del PCA te puede dar un monto menor a asignar. En este ejemplo le he puesto 18 millones, por decir algo. Tienes 18 millones. Y solamente, en este ejemplo, para ser más concreto, 18 millones en la parte de proyectos solamente, ¿ya? Que sería, pues, ¿qué cosa? La partida, si vemos la cadena de gasto, eso de proyectos, ¿qué significará? Significará categoría de gasto, el gasto de capital, genérica de gasto 2, específica 2.6, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Genérica de gasto, específica, y así nos vamos. Así se trabaja el presupuesto público. Fuente de financiamiento, pliego tanto, etc. Entonces, aquí solamente el PCA de proyectos, ¿ya? 18 millones, por decir algo. 18 millones. Eso es lo primero que tienes que ver, tu asignación de PCA. Entonces, para saber cuánta plata tienes, en realidad tienes que irte al PCA. Luego, este PCA lo tienes que distribuir, tu priorización. ¿Y quién lo hace eso? ¿El MEF? No. Eso lo hace el pliego. Es más que el pliego, porque el pliego va hasta cierto nivel, ¿no? Esto lo hace, quien prioriza es lo que está al nivel más bajo. El más bajo es el nivel de ejecutora. La misma ejecutora, que es la que sabe qué necesita, es la que dice, ¿sabes qué? En base a este marco que me has dado, en base a este PCA que me has dado, yo voy a priorizar para este proyecto, para esta actividad, etc. Y es más, en este proyecto, puedo decir para este componente. Porque un proyecto tiene componentes. Y lo más importante, todos los componentes de un proyecto, o en general un proyecto, no se ejecuta de un porrazo en un año, normalmente. Pueden haber excepciones, pero usualmente se ejecutan en varios años más. Así, ¿quién sabe ese detalle? ¿El MEF? Olvídate, pues, no sabemos eso. Eso lo sabe el mismo ejecutor. Así que el ejecutor tiene la responsabilidad de priorizar el PCA. Entonces, dado tu marco, el MEF te da el PCA y tú priorizas, ¿no? En este caso, los 18 millones. En dos proyectos, proyecto A, proyecto B. Y por cada proyecto, por componentes. Y los componentes no son ni más ni menos, y aquí viene el sistema de contratación del Estado, obras, bienes y servicios. Así de sencillo. Son obras, bienes y servicios. ¿Qué más? Luego viene una solicitud de certificación. Antes de ejecutar un gasto, tú certificas ese gasto. La oficina encargada, infraestructura, normalmente en tema de proyectos, en la parte de obras, solicita la certificación para la contratación de los bienes, servicios u obras de un PIB, de un proyecto de inversión pública, ¿no? La oficina que va a ejecutar el proyecto de inversión pública, digamos obras, va a solicitar, ¿sabes qué? Yo necesito para algunos bienes, tanto. Y para obras, tanto. Por favor, certifícame esto. Dame el certificado, porque sin ese certificado yo no puedo continuar. Eso le dice el presupuesto de la entidad. Y presupuesto de la entidad le certifica. ¿Ya? Aquí está, la certificación hecha por la oficina de presupuesto de la entidad. Acredita. Así se conoce en el argot, la acreditación de la existencia de recursos para este PIB. O por cada PIB que tú necesites. Luego viene el contrato en sí.
¿Por qué? Porque tú no puedes firmar bajo sanción de nulidad ningún contrato que tenga disponibilidad presupuestal. Eso dice la norma, artículo 13 del reglamento de contrataciones del Estado. Reglamento que por supuesto tú te lo has leído y lo conoces y duermes con él. En ese reglamento, artículo 13, te dice que ningún contrato es válido si no tiene su correspondiente disponibilidad presupuestal. Ahora bien, cosa curiosa, dice disponibilidad presupuestal, no dice certificación presupuestal. Pero hechas las consultas, las idas y venidas correspondientes, hemos acordado con presupuesto, con OCE, que ese lenguaje de disponibilidad presupuestal significa certificación presupuestal. Pero OCE te dice que es una disponibilidad la que necesitas, pero eso no existe. Lo que existe es la certificación. Entonces, ya hemos sacado un artículo que te dice que es la certificación presupuestal. Si no certificas, date cuenta cómo están amarrados. Ahora, el sistema de constataciones te dice que si no tienes la certificación presupuestal, entonces tu contrato es nulo. Nulo. Tienes que certificar. Entonces ahí está, hay un enlace, ¿ves? La articulación que hemos hecho. Y ahí recién puedes firmar tu contrato. Firma tu contrato para pagar los bienes, servicios o la obra, como tú quieras. Es requisito tener tu certificado. ¿Y qué pasa si se cayó tu contrato? O sea, no salió por alguna razón. Eso que has certificado ya no sirve. ¿Qué tendrías que hacer? Liberarlo, exactamente. Porque si no lo liberas, ya es una reserva que no puedes tocarlo. Y a veces hay gente que no libera ese tipo de cosas y pide plata. O se da cuenta que no tiene plata. Y dice, bueno, tienes plata, lo que pasa es que ya está certificado. Te certifican. Libera esas cosas. Ya. Luego ahí se firma el contrato y se compromete. El contrato normalmente te va a decir, ¿no? Yo firmo un contrato y con unas reglas de juego. Para fines de octubre me vas a pagar 50%, en noviembre el 30% y en diciembre el 20% restante con la conformidad del servicio total. Eso te puede decir, digamos. Eso lo tendrías que comprometer tú, igualito, anualmente, por todos los montos, de acá hasta fin de año, en el ejemplo que estoy mencionando. Pero en cada mes, esto con la razón de tener una previsión, ¿no? Nuevamente una previsión. Pero en cada mes esa previsión puede cambiar, porque si tú dices que vas a pagar 50% a fin de mes, y llega a fin de mes, y no has recibido el primer, por ejemplo, entregable, entonces tal vez se postergue un poco más. Entonces, en este caso, el mismo río, en este caso este compromiso anual no es tan cierto. Entonces tienes que afinarlo a nivel mensual, y tienes que hacer las dos cosas. Y mensualmente lo haces también. Tu compromiso mensual, tanto anual como mensual. En el CIAF amigable, cuando ingreses, bueno, cuando has ingresado, te has dado cuenta ahí las columnas, ¿no? Tienes tu certificado, tienes tu PIA, tu PIN, tu certificado, tu compromiso anual, tu compromiso mensual, tu devengado, ejecutado y girado. Tienes todo. Ahí te das cuenta. Y te das cuenta que es de un monto grande, va achicándose, poco a poco. Porque siempre en la realidad pasa cosas que no suceden. Pues. Luego tu compromiso, te vengas cuando recibas el bien. Y cuando alguien, el bien la obra, o el servicio, cuando alguien se responsabilice de que eso se ha hecho, alguien de la entidad, alguien debe decir que sí o no. Por ejemplo, algo que también pasa mucho, especialmente a nivel subnacional, aunque eso pasa también en ministerios, ¿no? Solamente que menos. Lo que pasa es que a veces dicen que van a hacer una obra y se paga, y en el CIAF familiar le aparece pagado incluso ya, pero la obra física no existe. No existe la obra física. ¿Eso está mal o está bien? Está mal, está pésimo. Es acto de corrupción. Pero ahí busquemos culpables, ¿sabes? Responsables por lo menos. Hay un responsable, ¿eh? Hay varios responsables. Uno de ellos también es una persona técnica. Tú, si aparece pagado, es porque alguien se ha devengado. O sea, porque si aparece pagado es porque alguien se ha girado. Si se ha girado es porque le parece devengado. Y si se ha devengado es porque alguien en la entidad dijo técnicamente que está ok. Entonces no solamente vale, no, el alcalde es corrupto, no, que el alcalde es corrupto. Hay un técnico
que dijo que eso estaba bien. No sé si me entienden. Porque al final de la malversación de fondos, quien se va a la cárcel usualmente es el alcalde, ¿no? 60% a 70% de los alcaldes tienen problemas legales. Pero no solamente es el alcalde. El alcalde, por supuesto, es responsable en primer lugar. Y a él que lo juegue. Pero también hay un tema técnico. O sea, hay horas fantasma que no existen, pero se ha gastado. Es solamente el alcalde. El alcalde, incluso mucha gente, los alcaldes hablan de devengado compromiso, no saben nada. Cosa mala, deberían saber, un poquito por lo menos. Pero normalmente no saben nada. Deberían saber un poquito. Pero ahí hay un técnico involucrado, porque hay un técnico que dijo que esa hora está ok. Y existe. Exactamente. Y como dice la norma, responsable de eso es, va a comenzar, jefe de presupuesto, primer responsable. Jefe de pliego, alcalde, responsable. Pero también hay un área usuaria que también avaló eso, obras. Exactamente. En caso de obras, ¿no? ¿Perdón? Claro, exactamente. Los responsables son aquellos que han dado la conformidad. En este caso, obras, por ejemplo, dio conformidad. Todo claro, ahí está. Hay que buscar a esa persona. ¿Por qué dio conformidad? Eso que me dijeron, me impresionaron, no. Si es responsable, pues es funcionario público. No se debe al alcalde, se debe al Estado. Y bueno, y hablo de alcalde porque ustedes, digo, no sé por qué tengo la sensación que estamos hablando de municipalidad, pero en general este discurso, por favor, no crean que solamente las municipalidades, es para también gobiernos regionales. Yo estoy en una especie de camaleón, porque estoy en mi día a día, estoy con ministerios y el discurso digo lo mismo que ministerios. Porque también aparecen lo mismo, ministerios grandotes, ellos, que aparecen obras que no existen. Lo que pasa es que no estoy en Lima. Cuando estoy en Lima pienso en ministerio. Cuando salgo por ahí pienso que todo es alcalde. Disculparán. Pequeño sesgo. Una vez que se devenga y que alguien dijo que eso, insisto, ¿no? Alguien dijo, y más de una persona dijo que eso está bien, se devengó. Y luego se va a la caja. Pero antes de ir a la caja, aquí no aparece el calendario. Se va a la DGTP, Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público. No, Tesoro Público, Y Tesoro Público te va a girar. Pero antes de girar, te va a decir, ¿sabes qué? Esto está de acuerdo con el calendario de pagos que tú has aprobado hasta el 25 del mes anterior, y ahí puedes tener problemas también. ¿Qué pasa si tu calendario de pagos es insuficiente? Tienes que actualizarlo. Y tienes solamente 20 días. 20 días calendario, no son hábiles. Y si todo está ok, recién se paga. ¿Quién operativiza todo esto? Se operativiza todo esto a nivel de ejecutora. Por supuesto que sí. El ejecutor, la unidad ejecutora es un órgano operativo que da soporte al sistema de contabilidad, al sistema de tesorería, al sistema de presupuesto público, endeudamiento público, inversiones y contrataciones. Es un órgano mix de varios sistemas. Para el presupuesto público, el órgano directo operativo es el pliego. ¿Ya? Y aquí también hay varios sistemas más. Este es un ejemplo. Entonces, muchachos, conozcamos que entre el presupuesto y el pago final hay toda una serie de pasos, ¿no? ¿Qué tan rápido, qué tan versátil, qué tanto podemos incidir para que esto salga rápido? Eso depende en primer lugar del conocimiento. Por eso que tenemos que conocer todos estos de acá, ¿no? Tú cuando hagas tus consultorías también te va a convenir saber para que no sientas que si no te pagan, mira, si te pagan en 15 días, date por satisfecho. Eso es espectacular, ¿no? En un mes también. En 2 meses, perfecto también. Los usuarios te pagan 5 o 6 meses después. Entonces, mucho es porque se queda acá, en este día. Porque esto pasa si es que todos están de acuerdo. ¿Qué pasa si no está de acuerdo? O falta una firma, o falta una cosa acá, y falta acá, y como es plata pública, la gente tiene, bueno, algunos tienen miedo de firmar, ¿no? Hay algunos que firman lo que sea, como hemos visto, ¿no? Ya bueno, muchachos, un siguiente ejemplo. Salud. ¿Hasta ahí alguna pregunta por si acaso? El siguiente ejemplo es un ejemplo más de obra. Sí, a ver, te voy a pasar Usted hablaba de un proceso que se da siempre para lo que es el devengado y el pago. Pero cuando hay desastres naturales, por ejemplo, esto es el mismo proceso, porque generalmente yo tengo entendido que se declara en emergencia y yo tengo entendido que se omiten muchas cosas.
Entonces, quería saber ese proceso. Para hacerla corta, no, es cierto. Ya hemos aprendido ya, como Estado y en particular como MEF, no. En actos de eventualidades, en emergencia, por ejemplo, estas cosas se cortan, a cargo de regularizarlas después. Igualito se tiene que regularizar. Pero en tema de emergencias hay un pequeño requisito inicial. Igualito, ¿no? Tiene que haber un responsable. Se tiene que declarar la emergencia. Se declara la emergencia para determinar lo que... No sé si ustedes han escuchado a veces estas normas que dicen por decreto supremo, resolución, se declara en emergencia tales zonas, tal municipalidad, eso. Si no hay ese marco, es bien complicado hacerlo. Se puede hacer, pero no tienes el marco superior, ¿no? Y con eso simplificas cosas. Pero la simplificación no es tanto va acá, honestamente. La simplificación, ¿sabes dónde va? Más va por tema de contrataciones. En contrataciones, que estamos hablando de bienes, servicios u obras, porque esto creativiza justamente el pago para bienes, servicios y obras. En bienes, servicios y obras, la emergencia donde se nota más. Y ahí el sistema de contrataciones ha simplificado las cosas. De hecho, tú asumes una responsabilidad y comienzas a hacer las cosas mucho más sencillas en tema de obras, en los contratos, pero a cargo de regularización posterior. Y así sea emergencia, por ejemplo, todo tiene que ir al SEAS, abierto a todo el mundo. Entonces, para no ser la más larga, sí. Hay un proceso especial para el caso de emergencia pública, donde muchos de los pasos se obvian simplemente en el tema de contrataciones y acá, a cargo de una posterior regularización. Pero el primer requisito es que alguien diga a alto nivel que es emergencia. Eso es definitivo. Y normalmente estas normas que te simplifican la cosa, te dicen que solamente se hagan las cosas necesarias para resolver la emergencia, nada más. Voy a poner un ejemplo para que se entienda, ¿no? Porque creo que no se me ha entendido. La simplificación que se aplica en emergencias te dice que solamente se ejecute cosas relacionadas a la emergencia. ¿Qué pasa? Imagínate que hay una avenida, ¿ya? Que está en mala situación la avenida. De hecho, falta intervenir ahí con un proyecto de inversión pública, ¿ya? Pero pasa un huaico y se lleva varias casas, incluyendo también la avenida. Y bueno, se declara la emergencia para atender la emergencia, para bienes y servicios y obras, y a alguien se le ocurre, a la autoridad se le ocurre, oye, aprovechemos que estamos en emergencia y la cosa es más sencilla para también hacer el proyecto, la avenida. Total, el hueco pasó por la avenida. Eso está mal. Eso está mal. Todo se simplifica en tema de obras, bienes y servicios para solamente recuperar la capacidad original y atender temas de la emergencia, no para hacer otras cosas. Eso de aprovechar la caída del hueco que pasó por la avenida, eso es un proyecto de inversión pública. Lo máximo que se puede hacer es recuperar la transitabilidad. O sea, contratar un camión para que te haga un pase y que la gente pase por ahí, nada más. Un camión que te abra la trocha, digamos, nuevamente, ¿no? Y te saque las rocas y que la gente siga transitando por la avenida. Máximo hasta ahí nomás llega la emergencia. Pero levantar todo y hacer un proyecto de inversión pública para mejorar la avenida, no, eso ya es, hay muchas cosas que se meten, aprovechando que es una emergencia, se aprovecha, ¿no? Eso ya no, eso no debería ser. Y mucho cuidado, porque hay gente que lo hace sin saber, pensando que está bien. No. Bueno, lo que pasa es que la emergencia se declara, hay por lo menos dos entes para la emergencia. Uno tiene que tener opinión de INDECI. No sé si tuvo opinión de INDECI, porque ahí sí si tiene por lo menos opinión de INDECI ya tiene una parte. ¿Tuvo? ¿Sabes? Menos. No, pues menos. Es opinión de INDECI y es norma de alto nivel. Dice, puede ser decreto supremo, ley, a nivel de ley normalmente, o equivalente, ¿no? Y es a nivel del Ejecutivo Nacional, con opinión del INDECI. No, un alcalde no puede hacer eso por su cuenta. Necesita arreglar un poco. Lo raro, ¿no?
pregunta es muy importante porque muchos alcaldes toman esas decisiones. En este caso es contra